Hoy por Hoy Madrid. Marta González Novo. Una y 14 minutos, segunda hora en Hoy por Hoy Madrid. Cuando escuchan esta sintonía ya saben que vamos a hablar de misterio. Hoy de un misterio más que terrorífico. Santi Camacho, ¿qué tal? Encantado porque hoy, por una vez, tengo aquí a alguien que sabe mucho más que yo de lo que vamos a hablar y que no soy yo, es Carlos Cala. Voy a preguntar más de lo que voy a contar, o sea que estoy encantadísimo. Bueno, esto es fascinante porque por fin llegó el día. Hoy se publica la novela, se vuelve a publicar Aquella maldita casa de Amityville. A lo mejor muchos de nuestros oyentes, bueno, se están preguntando que cómo es eso de que se publica si la novela ya la había publicado Carlos Cala con el mismo título hace 20 años, Carlos. Sí, bueno, lo que pasa es que hace 20 años todavía esta historia estaba muy abierta, ¿no? Porque hace 20 años, digamos que esta historia tiene como dos partes. Una es lo que ocurrió en una casa en Amityville, en Ocean Avenue, en el año 1974, en noviembre. Un joven de 23 años mata a toda su familia, a sus dos padres y a sus 4 hermanos. Esa es la primera parte, ¿vale? La segunda parte de la historia es la que relata a la familia que fue a vivir a esa casa un año después de los crímenes en Amityville, que es una historia repleta de fenómenos paranormales, de historias terroríficas que, bueno, pues luego salieron publicadas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta historia estaba abierta porque, primero, Ronald DeFeo, que fue el asesino, el que mató a toda su familia, seguía vivo en 2006 y todo el mundo esperaba a ver si antes de su muerte pues decía algo, decía sobre todo qué le empujó, ¿no? a cometer esos crímenes, porque él dio muchas versiones muy distintas, muy disparatadas algunas de ellas. Y lo cierto es que nunca hemos sabido la verdad, pero claro, Ronald DeFeo murió hace 5 años y murió sin haber contado la verdad, ¿no? de Amityville. Entonces, digamos que yo necesitaba un poco cerrar esta historia, porque la historia estaba abierta. También quedan por ahí los hijos de la familia, de aquella familia que vivió en esa casa. Que al año de los asesinatos compra la casa y a la que le empiezan a pasar todo tipo claro, de cosas. Porque yo creo que es la historia más famosa de Casa Encantada, ¿no? Yo diría que sí. Yo no sé, Santi, si tú crees que hay algo tú que conoces ya. Yo esta la conozco muy bien, podía hacer una tesis doctoral de la casa de Amityville, pero tú conoces más casos de casas encantadas. Yo no sé si esta es de los tiempos modernos, digámoslo así, o sea, desde que surge el caso es la más famosa. O sea, anteriormente pues la abadía de Borley podría haber sido muy famosa, pero es algo que ya nos viene de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Oye, te quería preguntar una cosa, Carlos Cala. Me encanta porque ahora Carlos se ha convertido en el entrevistado. Es una maravilla. Bueno, solo una cosa, antes de ir con Carlos Cala, para ti como especialista en misterio, autor del podcast Días Extraños, y que está en contacto permanente con todas estas realidades o irrealidades, ¿qué te fascina de la historia de Amityville? A ver, me fascina que tiene dos vertientes muy marcadas. Una que podríamos denominar de true crime, que es la vertiente del asesinato original, que ya de por sí es un misterio. El por qué es un misterio, no solamente la motivación, sino la ejecución, que ahora te preguntaré por el tema. Es un crimen en sí mismo muy misterioso. Pero luego viene efectivamente la segunda parte. La segunda parte es que es el caso Poltergeist o el caso de Casa Encantada más famoso de la historia, en el cual van a confluir un montón de elementos
muy dispares, que a veces encajan muy mal entre ellos, las cosas como son. Aquello se convierte en un circo de 3 pistas con los Warren, con un montón de atención mediática, se hacen películas, se escriben libros. Y es otro misterio en sí mismo porque es un caso en el que es muy, muy, muy difícil. Y aquí mi admiración hacia Carlos por meterse en este berenjenal. Es muy difícil separar el grano de la paja y muy difícil intentar discernir qué hay de realidad en todo esto. Dicho lo cual, te quería preguntar. A ver. Entre el libro, la primera edición hace 20 años, y esta hay como 100 o 100 y pico páginas de diferencia. Sí. De más. Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Qué añades en esas 100 y pico páginas? Bueno, he añadido porque esto siempre me lo preguntaban mucho, ¿no? Cuando las entrevistas de aquella primera novela me preguntaban, ¿pero tú qué piensas? Bueno, pues yo es que es muy difícil. Yo aquí también hago un poco de periodista, ¿no? Y lo que hago es contar los hechos, ¿no? No puedo opinar, yo no puedo opinar, pero sí que muestro, claro, han pasado 20 años, muestro más información al respecto de, pues eso, unas versiones y otras, ¿no? Las versiones pro la familia Latch, o sea, a favor de reconocer que lo que vivieron en esa casa es auténtica y es real, que eso en la primera novela no iba, y luego también comento algunas cosas más también de los que están en contra, ¿no? Porque, en fin, pues hay quien dice que la familia Latch se inventó todo esto para ganar dinero, porque estaban en una situación económica muy complicada. También se lo inventaron, decían, y lo declaró el propio abogado de Ronald DeFeo, de quien mató a toda su familia, porque si la familia Latch decía que esa casa estaba endemoniada, él podía alegar en el juicio de su defendido que estaba poseído cuando cometió los crímenes y esto podía rebajarle la condena. Bueno, entonces hay más información al respecto de estas versiones, ¿no? Enfrentadas y que yo creo que además irreconciliables, nunca se van a poner de acuerdo. Los que están en contra están en contra, los que están a favor están a favor y ya está, ¿no? Entonces yo además lo digo en el libro, digo que soy incapaz como autor de tomar partido por ninguno de ellos, o sea, cada uno que saque su propia conclusión. Y luego también hay un capítulo en el que se cuenta el último día de Ronald DeFeo, que murió, como digo, hace 5 años, sin contar la verdad o sin contar lo que pasó, lo que le llevó a cometer esos crímenes. Murió en un hospital, pero un hospital estaba esposado al cabecero de la cama y a los pies porque era un preso peligroso que estaba cumpliendo cadena perpetua y que nunca salió de la cárcel. El proceso de escribir toda esta parte, porque es una novela con 100 y pico páginas más, yo sé que ha sido inquietante en casa. Y Carlos, yo que he visto muchas películas de terror en casa de Carlos Cala durante los últimos 28 años, porque tiene una colección de películas de terror fantásticas. Él me enseñó un truco para poder verlas, que era ver luego el making of. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando vimos Rec, digo, no, vamos a ver el making. Dice, vamos a ver cómo construían a Rec, no te preocupes, cómo hacía Jaume Balagueró, y entonces ya tenía como menos. Pero él, que es un maestro del terror y le encanta, es que es una historia terrorífica. Cuando has terminado, sí. Mientras escribías y subías a la habitación a dormir, mirabas para atrás, ¿no? Sí, pero claro, yo creo que a mí me ha pasado lo que supongo, no sé, Santi, que le pasó también a algunas de las personas que estuvieron en esa casa, ¿no? Después de que los Latch se marcharan de allí, después de vivir 28 días solo en esa casa que habían comprado además con tanto entusiasmo, ¿no? Y con tanta ilusión. A mí yo creo que me he sugestionado con la historia también, porque además es una historia que por mucho que la conozcas, cuando sigues hurgando un poco en ella, pues al final te acabas metiendo, ¿no? de lleno y te atrapa. Y yo creo que me he sugestionado y creo que muchos de los que han pasado por esa casa, pues a lo mejor también se han sentido sugestionados, ¿no? Porque no hay que olvidar, es que ahí fueron asesinadas a sangre fría 6 personas durante la noche. Entonces, yo creo que esto sugestiona a cualquiera.
Sí. Y luego hay una cosa que no estamos contando. Cuando la familia llega al año de los asesinatos, les empiezan a pasar cosas. De hecho, la madre llama a un cura amigo y le dice, oye, ven a bendecir la casa, que nos da un poco de mal rollo venirnos aquí a vivir. Que ya también estaba pensando ahora, es un poco raro que tú te compres una casa donde se han producido un año antes todos estos asesinatos. Yo pero no porque, era muy barato, porque era muy barata. Sí. Y aún así, era muy barata y la casa es un sueño. O sea, como propiedad inmobiliaria es maravillosa. Es grande, es amplia, está a orillas del mar, tiene un embarcadero propio, tiene una parcela enorme. Es decir, si y por dentro es una joya también histórica, artística, porque es una mansión, en fin, que tiene muchos años, tiene más de un siglo, y conserva pues las molduras, conserva, en fin, digamos ¿Qué que... les pasó? ¿Qué decían ellos que les pasa en esa casa? Es que no quiero que nos quedemos sin tiempo para contar esto, para contar lo de los Warren y para contar lo de una de las teorías que tú manejas que han contado algunos sobre lo del portal. Pero ¿qué le pasa a la familia cuando llega a esa casa? Bueno, o qué no les pasa, ¿no? Sí. Porque yo creo que aquí terminábamos antes, si dijéramos que yo antes hablaba con Santi y decía, pero esto ¿qué les ocurría a ellos? Claro, yo no soy un experto, ¿no? Y no sé tampoco... ¿Esto es normal en todas las casas encantadas o casas que dicen que tienen fantasmas? Bueno, pues Santi me decía que no. No, de hecho tiene una fenomenología bastante única. Y eso es otra de las cosas que fascina de este caso. Y luego está toda la mitología de Baby el cerdito valiente, como le llamo yo. Bueno, ¿qué les pasaba? Pues mira, esto del cerdito que dice Santi es una de las cosas, ¿no? Que la hija pequeña, Melissa, la hija pequeña de los Latch, los que compran la casa un año después de los crímenes, se hace amiga pues de un amigo imaginario, y a todo el mundo le habla, y la familia, la madre, el padre, los hermanos la ven hablar al vacío, o sea, no hay nadie, pero ella como que le da de comer a alguien que no existe, habla, canta con esa persona, con esa persona, alguien a quien nadie ve, y entonces un día acaba contando que es su amigo, que se llama Jody, y que es un cerdo. Es un cerdo. Entonces, claro, la madre en un primer momento dice, bueno, mira, menos mal que me encanta que sea un cerdito, ¿no? Que es curioso que sea un cerdito, que no sea un tierno cerdito un rosa, amigo, ¿no? o una amiga imaginaria persona, sino un cerdito. Y me fascina además, me encanta también que el cerdito esté de acuerdo conmigo cuando yo le digo a mi hija que haga algo, ¿no? Esto es uno de las cosas así extrañas, porque la misma niña, Melissa, después de marcharse de la casa, le decía a sus padres que Jody iba con ellos, que iba en el coche con ellos y que seguía con ellos. Hasta que creció un poco más, no dejó de hablar de Jody, no dejó de ver a Jody, ¿no? Esta es una de las cosas, pero bueno, hay muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, que contaba George, el padre... ¿Y nunca nadie encontró una explicación al cerdito? Bueno, le comentaba a Santi... El cerdito lo vio toda la familia. Al final, sí, vieron porque hasta las huellas, y que el cerdito, a ver, la gente, estamos diciendo cerdito, se está imaginando un cochinillo. No, el cerdito era un cerdo de 100 kilos. Era gigante, sí. Con los ojos rojos como el diablo. Era un jabalí aquello. Era más que un jabalí, era gigante. Era demoníaco. Y es verdad que George y Kathy los vieron, o sea, vieron al cerdito en claro, la ventana. No, pero no digas cerdito, y cerdazo. Bueno, al cerdo, sí. Lo vieron en la ventana. George lo vio una noche que salió, porque George todas las noches, esto era otra de las cosas raras, se despertaba a las 3:15 de la madrugada, que es la hora de los crímenes, sí, la hora que Ronald mató a toda su familia. Bueno, pues él se despertaba todas las noches, todas las madrugadas a esa hora, a las 3:15, y tenía la necesidad imperiosa de bajar al embarcadero para comprobar si había cerrado o no cerrado la puerta del embarcadero. Y siempre, o sea, él la cerraba, pero nunca se acordaba de que la había cerrado, entonces tenía que bajar. Y una de las noches que baja a comprobar si la puerta está cerrada o no, mira hacia la ventana de la habitación de su hija y ve la cara del cerdo en la ventana mirándole fijamente. Y luego otra noche también, esta vez lo vieron los dos, tanto George como Kathy, en la ventana, en este caso desde fuera. Entonces salieron corriendo al jardín, no había nadie, no estaba el cerdo, pero sí había pisadas
pisadas como de pezuñas de cerdo en la nieve. Había nevado y estaban las pisadas en la nieve cerca de la ventana. Esto es una de las cosas, digamos, tremendas, ¿no? que viven y que les provoca realmente pánico. Pero hay más, por ejemplo, pues yo que sé. Vamos a ver una cosa, me las vas a contar. Es que esto es así, radiofónico. Que ya, es verdad que ya. Después de la publicidad. Porque me dice Fermín, oye, que tenéis que hacer una pausa ya. Pero ahora volvemos para seguir contando cosas. Porque, por ejemplo, por dejarlo un poco ahí, los Warren, de los que hemos hablado, además. Pues estuvieron en la casa investigando. Y hay una serie de los Warren que nosotros también hemos visto hace no demasiado. Estuvieron en la casa investigando. Y como titular, ¿qué dijeron los Warren? Dijeron que es la casa, digamos, con más presencia demoníaca que habían visto nunca, que era lo más parecido al infierno que se habían encontrado en ningún lugar. Volvemos enseguida. Una y 34, aquí continuamos en este día que estamos dedicando, hemos abierto un espacio mayor para hablar del misterio, del terror, con motivo de la publicación de aquella casa maldita de Amityville, 20 años después, de nuestro compañero y amigo Carlos Cala, con Sandy Camacho, con Carlos. Está a la venta ya, si se meten en Amazon, ahí la pueden encontrar. Y fíjate, Carlos, porque nos habíamos quedado en... Tú decías lo del cerdito rosa. Yo estaba pensando casi un peluche que pueden tener mis hijas. Digo, no, esto es otra cosa. Es un monstruo mayor que un jabalí grande. Bueno, que dicen, yo no sé si tú lo sabías, pero yo me he enterado al ver hay un documental en HBO sobre la casa de Amityville y sobre la historia, que está muy bien hecho, la verdad. Y ahí cuentan que el cerdo, ya digo, yo no lo sabía, que el cerdo es un animal que tradicionalmente se ha vinculado, y la Biblia lo vincula, con el demonio. Es que antes, cuando lo estabas contando, digo, yo buscaría a qué está vinculado como animal. Y la Biblia sale como un... Sí, o sea, no recuerdo muy bien qué es lo que dice exactamente la Biblia sobre los... Pero sí, es como que Jesús hace un exorcismo y los demonios salen con forma de cerdo. Qué fuerte. Bueno, y está la prohibición del cerdo en el Islam, que se considera un animal impuro, pues precisamente por este tipo de connotaciones espirituales, ¿no? Fíjate. Más cosas que le pasan en la casa. Contabas lo del embarcadero, lo de estas visiones, la niña, ellos lo que ven desde fuera. Bueno, está todo lo que le pasa al cura, ¿no? Que hemos hablado, que fue el primer día ahí y que escuchó una voz que le decía fuera de aquí, ¿no? Como que se marchara de aquí. Y salió corriendo, además. Sí. No terminó de hacer la bendición de la casa. Porque la familia pasa 28 días en esta casa, un año después de los 6 asesinatos, y la madre, Kathy, ¿no? Kathy, sí. Kathy llama al cura y le dice, oye, mira, esto es un poco raro, ven. Y el cura sale espantado. Sí. De hecho, le dicen, no, quédate a cenar y tal. Y el cura dice, no, me estoy a plan, ¿sabes? Estoy a régimen, me voy mejor a casa. Sí, pero es que el cura, además, porque el cura sale en este documental de HBO que os digo... El cura sigue vivo. Sigue vivo y sale y cuenta y recuerda, ¿no? Lo que le pasó en la casa. Y él recuerda eso, recuerda lo de la voz diciéndole que se fuera. Lo de las moscas, porque de pronto aparecen... en una habitación, hambres de moscas en una habitación concreta, que es supuestamente donde más fenómenos malignos, ¿no? se producen. ¿Es en la alguna casa. de las habitaciones es la habitación de los niños de John y Mark DeFeo, que ellos, la familia Latch, lo convirtió en un costurero, una habitación para la costura. Bueno, pues al cura, cuando sale de allí, le salen unas llagas en las manos, llagas que no se le curan, fiebre súper alta, ¿no? Siempre una fiebre muy alta. Y de hecho no se le pasa ese estado de malestar y las llagas hasta que no deja de tener contacto con la familia, con la casa. Y eso que lo intenta muchas veces, tanto él, contactar con la familia Latch para advertirles de que algo le había ocurrido allí, como la familia Latch para decirle a él todo lo que les estaba pasando, ¿no? Y nunca conseguían. Cuando iban a empezar a hablar del tema, la línea se cortaba, empezaban a escucharse ruidos raros, voces, ecos,
y nunca conseguían hablar del tema. Entonces, eso es otra de las cosas que ocurría. Hay más, por ejemplo, Cathy levita sobre la cama. O sea, una noche, una madrugada, George se despierta a esas horas a las que se despertaba, a las 3:15, y de pronto ve que su mujer está a varios centímetros sobre la cama flotando. Otra vez, que esto también lo ve ella misma, Cathy, se despierta y su apariencia ha envejecido como 40 años, o 50 años. Ella tenía 30, pues tenía la apariencia como de una mujer de 80, 85 años, ¿no? Y ella lo ve porque se ve en el espejo. Era una habitación decorada al estilo años 70, que tenía toda la pared del fondo donde estaba la cama, era espejo. Entonces ella, cuando ve que su marido está aterrorizado viéndola cómo había cambiado de aspecto, ella se mira en el espejo y se ve. Y no solo se ve el cambio de aspecto, sino como unas marcas en la cara, como si unas garras le hubieran hecho unos arañazos, ¿no? Sí, cicatrices que luego desaparecieron. Hay que decir que los muebles, o sea, ellos compraron la casa con los muebles de la familia de Feo. O sea, ellos dormían en las camas en las que habían sido asesinados los miembros de la familia de Feo. Esto, pues claro, yo comentaba contigo, ¿no? Esto en una casa, quiero decir, algo de energía negativa tiene que dejar. Y aunque no creas en las cosas espirituales, piensa que se encontraron el escenario perfecto para empezar un proceso psicológico muy raro. O sea, primero conoces la historia de la casa porque te la dice la vendedora. Te la dice la vendedora porque está legalmente obligada a decírtelo en Estados Unidos. Sí, pero ellos conocían la historia, porque claro, era una historia que había dado la vuelta al mundo. De hecho, los medios, no solo nacionales, internacionales, se hicieron eco de los crímenes de Ronald DeFeo, ¿no? Entonces, ellos conocían la historia y, bueno, no eran supersticiosos, pero vamos a bendecir la casa por si acaso. Luego, cuando llegan a la casa, se encuentran con que todas las casas de los alrededores, los postigos que dan a su casa están cerrados, porque como de no queremos ver esta casa, ¿sabes? Se va generando tienes los muebles originales, encuentras la habitación roja, que es eso es otra tema cosa muy extraña. misterioso. Sí, en el sótano, Cathy, en la alacena o la despensa, un día está colocando la compra y toca el panel del fondo y se mueve la alacena, o sea, se mueve la estantería, y descubre una habitación con las paredes totalmente pintadas de rojo, que desprende un olor, que esto también es una cosa, ¿no? Que es un efecto de una... Sí, el mal olor es sí. Igual que está el olor de santidad en el lado contrario. A flores, y que también le pasaba a Cathy, porque había espíritus buenos también en la casa. Estaba la parte esta mala, ¿no? La parte de esta habitación que nadie sabe por qué estaba pintada de rojo. Ni aparecen los planos, la habitación, ni nada. La última noche, es que nos quedan ya unos minutos, quiero recordar este libro, Aquella casa maldita de Amityville. Lo pueden comprar 20 años después en una edición ampliada, con mucha más información. Ilustrada además por una ilustradora que es premio de ilustración de Extremadura, ¿verdad? Efectivamente, sí. Hace 11 años ganó el premio. Y las ilustraciones te meten mucho en la historia porque son momentos clave. Sí, una de ellas es la del cerdo, la de Jody, es una de las ilustraciones, pero luego hay muchas más, y una de ellas es la de la última noche, que la última noche es terrorífica. Y luego contabas también lo de los Warren, parapsicólogos que pasaron por esta casa, que yo creo que es un poco la gran casa de terror encantada del mundo. Y os voy a preguntar a los dos porque queda ya poquito tiempo. ¿Qué conclusión sacáis después de toda esta historia? Porque tú me decías una cosa que me recordaba Stranger Things, que sabes que lo he visto estas navidades y me ha encantado, como de un portal, ¿no? Una casa portal. Sí, porque George, por accidente, descubre en el sótano que hay un pozo debajo de la casa. Hay una pequeña grieta en la pared, toca y cae un trozo de cemento y cae sobre agua. Entonces descubre que hay un pozo. Y entonces una parapsicóloga, una de las que fue a la casa, le dice que ese pozo hacía las veces de portal de entrada a todos los, digamos, los entes malos y buenos, porque dicen que los pozos, yo tampoco lo sabía, pero que los pozos son una puerta de entrada, ¿no?, para los espíritus. Aquella casa maldita de Amityville, 20 años después. Carlos Cala, amigo,
enhorabuena. Gracias. Gracias, el primer periodista español que escribió sobre esto, y ahora podemos tener con más detalles aún cuánto ocurrió, porque en estos 20 años han seguido pasando cosas. Lo tienen ahí en Amazon, ilustrado por Carlota Flores, Premio de Extremadura de Ilustración. Así que, Santi Camacho, gracias por acompañarnos hoy en este viaje. Y recomendar el libro de Carlos, que es el mejor libro escrito en castellano sobre este tema. Gracias. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo.